En este video explicaremos el problema de las n-reinas aplicando paralelismo. Este problema es un tema común en la programación y consta en que cierto número de piezas denominadas reinas están en un tablero de ajedrez, de tal manera que ninguna de ellas se debe de atacar mutuamente. Es importante recalcar que en el ajedrez las reinas pueden atacar de manera horizontal, vertical y diagonalmente. El problema de las n-reinas se puede formular como un problema de optimización, en el que se busca encontrar una disposición de reinas que maximice el número de reinas no atacadas. Uno de los mayores problemas para este algoritmo es que a partir de cierto número de reinas, el tiempo va aumentando de manera drástica. Es por ello que nace la necesidad de aplicar paralelismo. Se aplicará paralelismo sobre una versión secuencial de n reinas que utiliza la estrategia de fuerza bruta, y con ello se busca mejorar el rendimiento para cada valor de n reina. Antes de abarcar el código, queremos dar una breve explicación de cómo nace el problema y cuál es su estado actual. El problema data desde que Max Bessel, quien fue uno de los primeros maestros del ajedrez, planteó una pregunta: ¿de cuántas maneras se puede colocar 8 reinas sobre un tablero de 8 por 8 sin que éstas se ataquen? Esto se planteó en 1848, por lo que en 1850 se anunció que para un tablero de 8 por 8 existen hasta 92 formas de colocar a las 8 reinas. Tuvieron que pasar 150 años para que Michael Sinkin propusiera una fórmula que describiera el patrón que siguen las configuraciones de n reinas, por lo que propuso que para tableros muy grandes existen alrededor de 0.143 n elevado a la n maneras de colocar las reinas sin que éstas se amenacen. Esto se puede ejemplificar con un tablero de 1000 por 1000, por lo que si aplicamos la fórmula de Sinkin nos dará el siguiente número de posibles respuestas. Esto fue un gran avance al problema, ya que no se podía pasar de 27 reinas. Sin embargo, no se puede decir que es la solución final, y aún queda un largo camino por recorrer. La solución del problema de las n-reinas puede ser paralelizada, es decir, dividida en varias tareas que se pueden ejecutar de manera concurrente en diferentes procesadores o máquinas. Esto puede acelerar significativamente el tiempo de resolución del problema para valores grandes de n. Además, el paralelismo puede ser utilizado para explorar diferentes soluciones al problema de manera simultánea, lo que puede ser útil para encontrar soluciones óptimas o para analizar la complejidad del problema. En este proyecto llevaremos a cabo la comparación entre la forma secuencial y la forma paralela y averiguaremos si el paralelismo aporta algún tipo de optimización a este famoso problema. Comenzaremos por describir el algoritmo en sí. Comenzamos observando las diferentes bibliotecas que utilizaremos a lo largo de este código. Cabe destacar a omp.h, que corresponde a OpenMP. Esta será la forma de implementar el paralelismo, ya que estamos en lenguaje C. Lo que sigue es definir a la constante máximo, que es igual a 16. Esta representa la mayor cantidad de reinas que podremos acomodar en nuestro tablero, o bien el tamaño mayor del tablero, que será 16 por 16. La primera función que vemos se llama verify y recibe un arreglo de enteros y un entero. Esta servirá para poder validar nuestra premisa principal, que es que ninguna reina ataque a otra en su fila, columna o diagonal. Lo primero que se hace es empezar un bucle doble, porque hay un for afuera y otro for dentro, este de aquí y el que sigue. Y ya dentro vemos que se verifica que no sea igual, o bien, si es igual, devuelve un falso, o un cero en este caso. Aquí sucede lo mismo, solo que para el caso de arriba es para filas y para el caso de abajo es para diagonales. En caso de que no se haya encontrado que había algún ataque, entonces se devolverá 1. Aquí es donde si ponemos atención, podemos darnos cuenta que la estrategia para resolver este problema es la de la fuerza bruta, ya que vamos a estar calculando todas las opciones posibles y verificando cada una para poder obtener los resultados deseados. Ahora vamos con la función principal. Podemos notar algo muy interesante, y es que este tiene dos datos como argumento. Estos se van a solicitar al usuario
después de haber compilado y en la línea de ejecución, ya que necesitamos hacerlo desde una terminal porque usaremos OpenMP. El primer dato, tal como el nombre lo indica, serán las n reinas que se considerará para la resolución del problema. Y el segundo dato son la cantidad de hilos en los que se va a subdividir el problema en la sección paralela correspondiente. Lo siguiente son las variables. Se declara a n, que precisamente representa las n reinas, max iteraciones, que será el límite para las iteraciones de un bucle futuro. Después tenemos tiempo inicial y tiempo final, que sirven para poder obtener el tiempo total que le toma a nuestro programa realizar el problema. Y finalmente, número de soluciones, ya que a partir del tamaño 4, o bien 4×4, las soluciones será más de una. Por lo tanto, necesitamos este contador. Después, tenemos dos validaciones. La primera es en caso de que las n reinas sean mayores a 1, n será igualado al valor en formato double que hayamos ingresado en los argumentos antes mencionados, y el else es por si el usuario llega a omitir esta parte de proporcionarnos esta información, será lo que se defina por defecto para que el programa ya tenga la información. La validación que sigue es en caso de que las n reinas sean mayores que 2. Bueno, los hilos tendrán el valor en double del argumento antes solicitado y pasa lo mismo. En caso de que el usuario omita esta instrucción, se definirá como 30 por default. Después, esta función de aquí sirve para determinar la cantidad de hilos, pero ya usando la biblioteca antes mencionada. Entonces, este entero de aquí es el que vamos a ocupar. Y finalmente, este bucle de aquí sirve para ahora sí determinar formalmente el máximo de iteraciones que se usarán en nuestra parte de fuerza bruta. Si recordamos, dijimos que íbamos a explorar todas las posibilidades y por lo tanto se va a elevar a la misma potencia de la cantidad que hayamos proporcionado. Es decir, si nuestro tablero es de 4×4, significa que en n reinas vamos a proporcionar el 4 y este se elevará a la cuarta potencia, resultando un total de 256. Aquí es donde comienza lo interesante, ya que podemos notar que en la línea 57 se toma el registro del tiempo que esté en ejecución en ese momento, para que después con una simple resta podamos obtener el total de tiempo que le tome a nuestro programa resolver el problema en las condiciones determinadas. Lo que sigue ya corresponde a la parte paralela del programa, y de hecho la parte más importante, ya que usamos el constructor for. ¿Para qué sirve este constructor for de OpenMP? Pues, primero necesitamos que en cada iteración de este ciclo los datos no dependan de la iteración anterior, que es justo en nuestro caso, ya que cada posibilidad de combinación de reinas en nuestro tablero no va a afectar a otra combinación. Por lo tanto, es la oportunidad perfecta para poder utilizar este constructor. Y como podemos notar en esta parte de abajo, es que utilizamos nuestra función verify. Entonces, para cada posibilidad se va a validar que sea, bueno, que cumpla la premisa, que es que no se ataquen con otras reinas, ya hemos mencionado, con una fila, columna o diagonal. En caso de que esto sea cierto, vamos a volver a usar un constructor. Esta vez se llama atomic. Y este sirve
para poder acceder directamente a la localidad de memoria de la variable número de soluciones, o bueno, num soluciones. ¿Esto por qué? Para evitar que este conteo se indetermine o nos arroje información falsa, ya que al estar haciendo simultáneamente estas iteraciones, por ejemplo, de 4 en 4, si es que nuestro computador tiene 4 hilos, entonces podría llegar a sumarse doble o a saltarse una suma. Por eso es que es muy importante que en esta parte utilicemos este constructor. Prosiguiendo. Por último, sigue la parte de la muestra de los resultados. Es la parte donde se imprime la configuración del tablero que cumple con la premisa principal que es, bueno, las ubicaciones de las reinas dependiendo del tamaño de nuestro tablero. ¿Por qué se usa el constructor critical en esta parte? Es una pregunta interesante. Este constructor sirve para que, en vez de que se siga ejecutando a través de varios subprocesos, en esta ocasión solamente se va a ejecutar en un subproceso, es decir, en un hilo. ¿Por qué? Porque cuando queremos mostrar resultados, no podemos permitir que se quieran mostrar dos resultados a la vez, porque entonces podría tergiversarse la información. Podría haber un malentendido, no estamos recibiendo la información tal como queremos. Por eso es que se usa esta vez este constructor critical. Y finalmente se vuelve a registrar el tiempo que, que le haya tomado al programa realizar estas acciones para que al final se pueda mostrar al usuario a través de una resta, así como el número de soluciones. Y esa sería toda la explicación del código. La verdad es que es bastante claro, bastante sencillo, y una vez que analicemos las métricas, los datos y las ejecuciones, nos va a quedar mucho más claro. Así que vamos a ello. Una vez que estamos en nuestro terminal, vamos a utilizar nuestro compilador GCC que admite el formato OpenMP. De esta manera, damos Enter, ejecutamos como cualquier otro archivo de C, y aquí es donde viene lo interesante, ya que antes mencionamos que debemos proporcionar la información necesaria en esta parte de la ejecución. Aquí es donde con un espacio vamos a anotar el número de reinas con las que queremos trabajar, que también será el tamaño del tablero. Por ejemplo, si ponemos un 4, va a ser un tablero 4x4 y van a haber 4 reinas para que se encuentren las soluciones posibles. Y separado de otro espacio, vamos a colocar el número de hilos de ejecución con el que queremos que se ejecute el programa. Y aquí es donde vamos a poder diferenciar del serial al paralelo. Si damos un 1, será serial, ya que pues, es un único hilo de ejecución. Damos Enter y observamos los resultados posibles de una manera muy gráfica, además del tiempo de ejecución y la cantidad total de soluciones posibles. Para probar el paralelo, simplemente vamos a anotar esta vez un 4 y vemos que pues es casi lo mismo. De hecho, en esta ocasión sale un poco más tardado el paralelo. Y es que en estas pequeñas ejecuciones no se puede percibir de una manera muy eficiente la diferencia que hay. Pero esto solo fue de prueba. Entonces, si continuamos con una cantidad de reinas mayor, por ejemplo, vamos a proporcionar ahora un 8, que es el tamaño clásico del tablero, con un hilo de ejecución para que sea serial. Observamos que hay una gran cantidad de soluciones posibles, por lo menos en impresiones, y de hecho sí vemos que son 92. Aquí podemos ver fácilmente que se cumple la premisa principal. Y también viene el tiempo de ejecución. Tenemos que recordar bien que son 2 segundos para que podamos comparar ahora con 4 hilos de ejecución. Damos Enter, vuelven a aparecer las impresiones y vemos que esta vez es aproximadamente un segundo. Igual, 92
soluciones encontradas. Entonces, vemos que ya a estas alturas es el doble de rápido, la versión paralela. Y ahora ejecutamos con 9 reinas, tablero 9 por 9. Veamos qué sucede en serial. Observamos que hay unos pequeños intervalos de tiempo en los que se detiene, las impresiones no siguen avanzando, después continúa, algunas veces va rápido, otras se sigue deteniendo, y esto es ¿por qué? Porque al ser fuerza bruta se están considerando todas las opciones posibles, y pues hay varias seguidas que no lo son, por lo tanto existen estos lapsos de tiempo en los que parece que no se avanza. Vamos viendo todas las soluciones que nos da. Recordemos que esta es la versión serial con un hilo de ejecución. Y al final obtendremos el resultado y las cantidades correspondientes. Sigue avanzando. Y acabó. Ok, fueron 50 segundos. Recordemos bien, 50 segundos, 352 soluciones posibles. Perfecto. Lo probamos en serial, ahora lo vamos a probar en paralelo. Entonces colocamos un 4 para que sean 4 hilos. Y se puede apreciar a la vista fácilmente que esos pequeños lapsos que antes mencionaba son bastante menores. Ahorita solo fue uno que tardó un poco más, pero en general son bastante menores, más rápidos. Y finalmente llegamos a la solución en 20 segundos. Recordemos que el anterior fue de 50 segundos, entonces ya empieza a notarse una gran diferencia. Ahora, para poder visualizar de una mejor manera la diferencia que hay y digamos con más ejecuciones para que pueda haber menos aleatoriedad, para que sea menos una cuestión de azar, vamos a registrar en 10 experimentos con los diferentes tamaños vistos de 4 a 9 en tablas y así poder mostrar en una gráfica la comparación que existe entre ellos. Una vez realizadas las 9 pruebas, podemos obtener los siguientes datos. Y observamos algunas cosas interesantes como que al principio la línea naranja, es decir, la versión paralela, tiene un poquito más de tiempo en promedio que la línea azul, que es la versión serial. Pero esta se va aumentando significativamente conforme va aumentando el tamaño del tablero. Y la naranja también, pero no tanto. Sigue siendo bastante menor que el azul. Es decir, del 6 en adelante crece bastante, pero no tanto como el azul. Por lo que es bastante más eficiente. Esto tiene que ver también con lo que mencionamos antes sobre fuerza bruta, ya que el mismo número que damos, por ejemplo 8 reinas, va a tener que elevarse a esa misma potencia, es decir, 8 a la 8, y pues ese es un número considerablemente grande. Y si vamos aumentando, pues básicamente es la gráfica de la función exponencial, que precisamente es bastante creciente. Entonces, hay bastante dispersión de datos como podemos observar. Algunas veces la prueba es de 90 y en otras veces es de 48. Y es un poco más uniforme el tiempo en paralelo. 36, 42, 38, 42. Entonces digamos que nos proporciona más certezas también la versión paralela. Y aquí está la tabla del promedio de tiempos de la cual hemos obtenido la gráfica. Es importante que tengamos esta información porque si solo hubiéramos hecho una prueba que fuese la 9, habríamos tenido una interpretación distinta. Este sería el análisis de estas gráficas y tablas
pero podemos profundizar aún más con algunas métricas que son perfectas para los algoritmos paralelos. Entonces, vamos a ello. Comenzamos con speedup. Esta es una relación del tiempo de ejecución de un programa ejecutándose en un solo procesador sobre el tiempo de ejecución del mismo programa, pero en n procesadores. Es decir, solamente tomamos en cuenta el tiempo. Para esta ocasión, simplemente sumamos todos los resultados para todos los tipos de tablero, como si fuera una sola ejecución del serial, que es en un hilo de ejecución, recordamos, sobre el paralelo, que será en 4 hilos de ejecución. Por lo tanto, m es igual a 4. N es igual a 4. Debemos recordarlo para el futuro. Y esto es lo que obtenemos. Recordemos que esta métrica solamente toma en cuenta el tiempo, por lo que necesitamos alguna otra métrica que nos proporcione más información considerando otros aspectos importantes. Así que continuamos. Esta vez calculamos la eficiencia, que es casi lo mismo que speedup, pero en esta ocasión vamos a dividirlo entre los n procesadores. Recordemos que dijimos que n es igual a 4 porque son los procesadores que tiene nuestra computadora. Entonces por eso se sustituye de esta manera y tenemos este resultado. Una eficiencia del 43.8%. Y en esta ocasión ya no consideramos solo el tiempo. También tenemos considerados aspectos de hardware como lo es los 4 procesadores que mencionamos anteriormente. Por lo que nos da un panorama un poco más completo sobre la comparación entre estos dos. Ahora pasemos a la última. Por último, contemplamos a la fracción serial, que relaciona el speedup y la eficiencia, para poder tener un panorama aún más íntegro y completo. Por lo que al sustituir las cantidades que hemos mencionado anteriormente, como n igual a 4 y s del speedup, obtenemos esta cantidad de aquí, 0.42703.083. Y bueno, ¿cómo se interpreta esto? La fracción serial es una métrica que nos proporciona la parte de nuestro código que se puede considerar como serial. Precisamente de ahí viene el nombre. Entonces es un 42%, casi 43% serial y el otro 57% paralelo. Tomando en cuenta todas estas métricas y los datos recolectados en las tablas y plasmados en las gráficas, podemos darnos cuenta que efectivamente es una gran optimización cuando hablamos de tamaños menores a 9. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en esta computadora, cuando empezamos a incrementar el tamaño, empieza a tardarse bastante más y algunas veces ni siquiera proporciona resultados correctos, por lo que también es una limitante. Concluimos que quizás esto es parte de la estrategia que utiliza este código, que es fuerza bruta, ya que crece exponencialmente, como vimos anteriormente, la cantidad de opciones o posibilidades que tiene que estudiar para verificar si sí cumplen con la premisa o no. Por lo que notamos que no es demasiado útil o funcional para valores grandes de n. Sin embargo, en estos valores pequeños de n podemos alcanzar a apreciar la gran optimización que nos aporta. De esta manera podemos asegurar algunos puntos muy importantes. Para un tablero de tamaño n por n o menor, la paralización de este algoritmo lo optimiza considerablemente, que es un resultado bastante común cuando se trata de paralizar algunos algoritmos.
con ciclos de repeticiones de estas magnitudes. Pero para tableros más grandes es probable que se necesite reconsiderar el uso de este algoritmo, ya que esto hace que se sobrecargue la comunicación y esto haga que el resultado no sea el que esperábamos inicialmente o que el procedimiento sea bastante ineficiente. Finalmente podemos concluir que la versión paralela de este algoritmo fue un 40% más eficiente a utilizar una implementación de versión serial, ya que con hacer todas las pruebas, medir tiempos de ejecución, pudimos darnos cuenta que mientras más carga se le asigne a una aplicación, más eficiente será un algoritmo de versión paralela. Pero en el caso de que no tengas una aplicación que no ocupe mucha demanda de recursos, puede que la versión serial no sea tan mala idea implementarla, ya que con respecto a los tiempos pudimos darnos cuenta que mientras menos carga recibía el algoritmo, más eficiente sería la versión serial con respecto a la paralela. También podemos decir que pudimos comprender de mejor manera los conceptos relativos al paralelismo, como es la granularidad, el balance de carga y los demás conceptos. Por otra parte, también gracias a la práctica que obtuvimos, pudimos reforzar nuestros conocimientos sobre la aparición en el lenguaje C, como la herramienta OMP, que fue bastante familiar y de manera muy simple. Aunque tuvimos que recurrir a una de las maneras menos eficientes de abordar un problema, la fuerza bruta, y es que es igualmente válido. Tanto así que una posible conjetura con base en estudio es que dicha estrategia y la programación paralela no son una muy buena combinación. Una posible solución, podríamos decir, a este conflicto es emplear la estrategia backtracking, que reduce considerablemente el tiempo de solución. Finalmente podemos decir que la programación paralela es una muy buena opción cuando requieres un programa muy cargado, y es que la programación paralela es un tema muy complejo, tanto así que cada lenguaje tiene su forma de implementar. En el caso del lenguaje C es la herramienta OMP, y en el caso de Java se usan mucho los hilos. Y bueno, eso ha sido todo. El equipo 6 les agradece mucho su atención. Hasta luego.